El pasado mes de agosto, 500.000 personas se manifestaban en las calles de Lima y de las principales ciudades del Perú contra la violencia de género con el grito de "ni una menos". El mismo día, aquí en París, en la explanada del Trocadero, al pie de la Torre Eiffel, 200 mujeres peruanas y también latinoamericanas se reunían para poner freno a la violencia machista. De ese grupo de mujeres salió el germen de la asociación Alerta Feminista, comprometida en el movimiento Ni Una Menos, que preside Danae Rivadeneira. Y precisamente para hablarnos de Alerta Feminista y de su trayectoria como periodista de investigación, Danae Rivadeneira ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Danae. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Danae, que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1988, donde vas a realizar estudios en la Universidad de San Marco. Pero me gustaría que nos contases cómo nace en ti tu interés por el periodismo de investigación. Eh, yo creo que mi llegada al periodismo de investigación pasa a veces como las historias en la vida, que las historias no se encuentran más que uno encuentra las historias. Entonces, el periodismo de investigación era lo que me interesaba, pero poco a poco yo tuve, digamos, la buena suerte de mi camino, cuando empecé a trabajar estando en la universidad, encontrarme con periodistas que pues despertaron en mí el deseo de investigar, de saber un poco más, de meterme en la historia, porque una de las cosas tal vez del periodismo que se hace a día es que uno deja pasar a veces las cosas, ¿no? El día se acaba y se acaba también la historia. Entonces, lo que yo más o menos veía de esos periodistas con los que alguna vez he trabajado y que me han enseñado mucho, puedo citar a Gustavo Gorriti, Ricardo Uceda, que son gente muy conocida, o Hildebrand incluso en Perú, era seguir una historia que a la gente no le interesara, digamos, meterse 15, 20, un mes a ese tema y darle seguimiento y decirles, hey, eso también está pasando, ¿no? Entonces, digamos, fue así que me interesé, fueron ellos quienes me llevaron por ese camino. Danae Rivadeneira, en Perú vas a trabajar en la cadena Panamericana, en la que vas a realizar una serie de reportajes sobre la trata de personas, lo que antes llamábamos la trata de blancas, que no es nada correcto políticamente. Allí hay una cuestión. Ese fue el último trabajo que tuve en Panorama, que es una cadena de televisión, como bien has dicho, pero el reportaje sobre la prostitución o sobre la trata de personas lo realicé hace muchos años antes, en el 2011 o 12 me parece, para una agencia de investigación que teníamos y que era dirigida justamente por Ricardo Seda. Ujú. Solamente eso. El hecho de que fueras una joven periodista que investigara en ese mundo no debió facilitarte las cosas, imagino, ¿no? No, es difícil a veces ser, digamos, periodista, ser mujer y ser joven, ¿no? Es como una combinación a veces un poco, uno puede decir peligrosa, pero a la vez también tiene muchas ventajas, ¿no? Porque justamente cuando uno entrevista, digamos, no sé, incluso a políticos o de otro lado, sea delincuentes, pues la gente no cree que uno pueda, o sea, que uno parece como una persona inofensiva para ellos, ¿no? Dicen, ah, bueno, o genera ternura o no sé cuánto, y de pronto es como viene el shock. Entonces, digamos, ese elemento sorpresa dado por el contexto peruano, pues a veces ha ayudado mucho, yo debo decir. Danae, ¿has sufrido de algún modo esa violencia de género en el curso de esas investigaciones? Quizás amenazas o intimidaciones. Pues honestamente no. Diré como, digamos, por ser mujer, yo no he sentido o nunca he tenido ningún tipo de amenaza. Algunos comentarios que la gente ha hecho sí malintencionados, pero salvo eso, no, digamos. Por mi ejercicio periodístico nunca he sido atacada, felizmente. Fue entonces durante el curso de ese reportaje que nace tu compromiso contra la violencia feminicida. Yo creo que allí, sin que yo supiera, nació algo en mí, porque voy a explicar brevemente este reportaje. En Perú, digamos, hay una fiebre por el oro en una región que se llama Madre de Dios. Los españoles creían que el dorado se encontraba allí. Aquí en Francia incluso está la leyenda del dorado, ¿no es cierto? Vamos a buscar el dorado, que es un lugar mágico. Bueno, lo que dicen es que este dorado estaba allí en la región de Madre de Dios. Entonces, donde uno escarbe o lo que sea, ahí hay oro.
el problema es que eso ha derivado en la minería ilegal y minería informal. Entonces, y junto con esas actividades de minería ilegal, han nacido también los prostibares, que son los bares con prostitutas, donde las personas que trabajan en las minas van a gastar su dinero. El problema es que estos prostibares esconden no solo la prostitución, sino la trata de personas, que es niñas de 12, 13, 14 años, menores de edad, que llegan allí sin documentos, o sea, alguna persona les quita sus documentos y se ponen a trabajar en estos prostibares. Entonces, a este fenómeno se le llama trata de personas, porque son chicas, digamos, que no saben que van a ir a ejercer esa actividad, no tienen documentos, no tienen libertad, no tienen dinero. Entonces, digamos, este tema es algo con lo que la gente vive en esta región del Perú. Entonces, digamos, lo interesante de este reportaje fue que yo me hice pasar como una enfermera que iba a dar preservativos y que iba a hacer exámenes de VIH junto con otras personas de la zona, con médicos de la zona. Lo que pude hacer, yo metí una cámara, grabé, entrevisté a las chicas y también a los tratantes, a la gente que era y me explicaron cómo era que las traía, cuáles eran los negocios, en fin, todo el procedimiento. Después de eso, al reportaje le fue muy bien, hicimos un especial bastante amplio en la agencia en la que yo trabajaba, y todos mis amigos estaban felices por ese reportaje, ¿no? Porque hicieron una entrevista en CNN y tal. Sin embargo, yo decía, yo no estaba contenta porque yo decía, yo estoy aquí, la gente dice, wow, qué bien, pero las chicas siguen estando allá, las chicas de 12 y 13 años siguen allí, teniendo relaciones con quienes no quieren, sin documentos, en fin, atadas a esa vida horrible, ¿no? Entonces yo decía, habría que hacer algo. Yo sentía mucha impotencia. Entonces, ha sido, digamos, encontrar aquí Alerta Feminista ha sido una manera de tal vez de canalizar eso. El hecho de que yo esté ahora estudiando sociología también es una manera de, digamos, en las historias con las que yo me he encontrado periodísticamente, de ver a través tal vez de la sociología, de abordarlas por atrás y ver qué más se puede hacer. ¿Hubo alguna de esas chicas con las que hablaste que te marcó de alguna manera? Sí, una de ellas, una jovencita, yo creo que ella tendría, ella debe haber tenido 16, 17 años más o menos, y yo veía en sus ojos. Ella al inicio me decía, como la señora, la tratante, estaba a su lado, ella no me quería decir absolutamente nada, me decía, no, sí, todo está bien, ¿no? Entonces luego, poco a poco yo fui hablando, y uno en los ojos de ella podía ver que no le gustaba estar allí, ¿no? Veía, en sus ojos se veía la angustia, el encierro, digamos, miles de cosas, y yo decía, me gustaría a mí poder, no sé, que esos ojos, digamos, que la gente los pudiera ver como yo los estaba viendo en ese momento, ¿no? No, eso a mí me marcó mucho. Yo de la mirada de esa chica no me voy a olvidar, ¿no? Terrible. Dana, vienes a París para realizar una maestría en sociología, pero ¿cuáles fueron las razones profundas de poner entre paréntesis tu carrera periodística ahí en Perú y venir aquí a Francia? Pues pasa que, digamos, yo hice varios reportajes, varias investigaciones, trabajé con varias personas allí en Perú, entonces las historias eran siempre interesantes, le dedicábamos un tiempo a ellas, pero por más que le dedicáramos, digamos, 15, 20 días, un mes, 2 meses, y que llegáramos a meternos, yo sentía que el problema seguía ahí detrás, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno trataba de hacer su mejor esfuerzo, uno dice, bueno, el límite como periodista es yo muestro a la gente y ahí está, ese es mi trabajo. Sin embargo, yo luego me decía, sí, pero habría que hacer tal vez algo más, habría que ver cuáles son las causas, cómo más uno puede aportar, o incluso yo decía, desde mi mirada de periodista, tal vez si yo tuviera otras herramientas, podría abordar mejor los temas, ¿no? Entonces, eso fue básicamente eso. Yo hice justo un poco antes de venir a París, hicimos un trabajo junto con Conectas, que es una plataforma latinoamericana de periodismo de investigación, acerca de la ruta de los migrantes que van desde Colombia hasta Chile. Hicimos una ruta país por país. Entonces, uno ve esas cosas, uno ve los movimientos ya a gran escala, ve gente que está en diferentes contextos, ¿no? Que atraviesa, digamos, el territorio, y uno dice, no, aquí uno tiene que hacer algo más, no basta solamente con tomar la foto, escribir su historia y seguimos, ¿no? Eso fue al menos lo que me motivó a venir aquí.
El movimiento Ni Una Menos, por el que manifestasteis en el mes de agosto, se expande por toda América Latina a raíz de un brutal asesinato, ¿no?, en Argentina, de una chica. Sí, eso fue en el 2015. Fue en el 2015, asesinaron a una chica argentina que se llamaba Kiara. Esto fue en junio, la movilización empezó en junio, pero digamos, esta palabra, el ni una menos, nace en realidad con una activista mexicana que se llama Susana Chávez. Esto fue en el año 95. Ella tuvo un lema, es ni una menos, ni una muerta más, ¿no? Ella era una activista, poetisa, y lo trágico de su vida fue que en el 2011 a ella la asesinaron. Tres sujetos la violaron y luego le cortaron, digamos, la mano izquierda para hacer parecer que el crimen había sido cometido por narcotraficantes, ¿no? Sin embargo, ella lo que había hecho durante toda su vida era justamente denunciar el caso de desapariciones, de violaciones, asesinatos que sufrían las mujeres cuando el delito de feminicidio todavía no estaba tipificado. Entonces, finalmente, este lema después de la muerte de Susana Chávez se trae el 2015, lo apropia Argentina, salen a marchar miles de mujeres en 80 ciudades del país y luego esta misma marcha se replica en otros países, ¿no? Se produce en Chile, se produce también en Uruguay y también en Perú finalmente el pasado 13 de agosto. Dana, es cierto que Perú está en el segundo puesto en el ranking de violencia feminicida. Sí. Y antes estábamos en el primer puesto, ¿no? Después de México, imagino. Sí, digamos, en Sudamérica, ¿no? Pasa es que, por ejemplo, a nivel de América Latina me parece que es Honduras quien tiene el primer puesto en casos de feminicidio. El problema es que el 90% de las violaciones allí, de las violaciones a los derechos humanos hacia las mujeres, no son sancionadas ni judicializadas, ¿no? Ese es un gran problema. Pero sí, tenemos un récord terrible en Perú en el caso de violencias hacia las mujeres. Por ejemplo, hasta julio del 2016 se habían reportado 172 casos de feminicidios, ¿no? Mitad de año, digamos. Las estadísticas son terribles, sí. ¿Cómo y con qué fines nace Alerta Feminista a raíz de esa manifestación? Pues yo quisiera contar, digamos, cómo es que nace el tema de... Cómo es que, digamos, yo creo que la historia, en este caso mi historia, sí sirve para representar, digamos, a las chicas que hemos formado parte de la asociación aquí. Lo que pasa es que en Perú, cuando surge el movimiento, la marcha Ni Una Menos, fue por dos casos emblemáticos que hubo. Había un video donde una chica estaba siendo golpeada salvajemente por su pareja, el tipo la arrastraba, le hacía de todo, y otro caso donde una chica también había sido casi asesinada, ¿no? Y la justicia se había manifestado de una manera muy, muy benigna. O sea, digamos, las penas habían sido irrisorias, ¿no? Entonces, el mensaje que uno decía, entonces, ¿qué es lo que están esperando? ¿Están esperando que las maten? Habían pruebas, habían videos, había todo. ¿Qué estaban esperando que hicieran? O sea, ¿cuándo es que se sanciona? No se sanciona, digamos, la violencia, se sanciona la muerte. Ok, entonces, a raíz de eso se creó un grupo de Facebook. Este grupo de Facebook tuvo un éxito inusitado. Era un grupo en realidad para coordinar esta marcha, pero se usó como una especie de catarsis. Cada mujer empezó a contar su historia. Por primera vez, muchas mujeres empezaron a contar que habían sido víctimas de violación, de maltrato, violencia psicológica, en fin. Y entonces las historias eran una más impactante que otras. Y lo a mí más me chocó, yo debo decir, fue que reconocí allí a muchas amigas mías, ¿no? Muchas personas con las que yo incluso había, no sé, alguna vez salido, trabajado, con las que había hecho ejercicios alguna vez, ¿ves? O sea, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo una vez un tema acerca de las violaciones sexuales en clases altas, en Lima, yo buscaba, ¿no? Decía, necesito encontrar un testimonio de alguien que me cuente, en fin, nadie. Fue durísimo encontrar un testimonio de una violación sexual en clase alta. Sin embargo, en este grupo en Facebook encontré a muchas chicas que contaban por primera vez. Entonces eso me chocó mucho, porque a uno a veces le hacen creer que la educación nos va a proteger, digamos, de esto, que el tener siquiera un poco de dinero nos puede proteger de cualquier maltrato, pero la verdad es que no. En Latinoamérica no, y yo creo que en el mundo no, es más o menos una suerte, una cuestión de suerte si es que uno no le ha pasado, ¿no? Y entonces, para formar el movimiento finalmente aquí, cuando armamos la organización del Ni Una Menos, la pregunta que nos hicimos muchas era, ¿cuántas veces a ti te han metido la mano?
Pero la pregunta no era ¿alguna vez te han metido la mano? Era ¿cuántas veces? Porque nosotras asumíamos ya que era lo que nos había pasado. Entonces dijimos, no, hay que movilizarse, hay que hacer algo, ¿no? Y así nació. ¿Existe todavía la tesis del crimen pasional en Perú? Sí. Sí, sí, sí. O sea, digamos, a raíz del movimiento Ni Una Menos de agosto, los medios de comunicación están tratando de cambiar el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje, digamos, ahí es clave, lo es todo. Pero muchas veces sí, muchas veces se dice que ha sido un crimen pasional, ¿no? Él la mató por celos, un amor suicida, en fin. Con el tema del amor se quiere, pues vestir, se quiere disfrazar en realidad una cuestión que está muy arraigada en la sociedad peruana, sociedad latinoamericana también, que es que se cree que las mujeres pues son la pertenencia de alguien, ¿no? Del hombre. Esa frase gitana de o tuya o de nadie, ¿no? Claro, Terrible. sí. Alerta Feminista no se ocupa solamente de la violencia de género, también defendéis, por ejemplo, el derecho al aborto, ¿no? Sí, porque es que creemos que es parte digamos, de los derechos que en Latinoamérica al menos no tenemos. O sea, nosotras aquí nos hemos dado cuenta que nosotras, o sea, estamos en París, estamos en Francia, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de nuestros países. O sea, y lo tal vez más grave es que nosotras, a pesar de venir a diferentes países, tenemos muchas características similares, ¿no? Todas atravesamos temas de violencia, digamos, no sé, digamos, psicológica, salarial, simbólica en todas partes. Uno de los grandes temas es el tema del aborto. O sea, en Perú, por ejemplo, no se pide la legalización del aborto, se está pidiendo la despenalización del aborto, que no es decir dar carta blanca, simplemente es, por favor, no sancionen a las mujeres que quieren abortar. O sea, ha habido varios casos que han terminado en la Corte Internacional de Derechos Humanos porque las personas, habían chicas que habían sido víctimas de violación, que habían querido abortar, no habían podido hacerlo, habían atentado contra su vida y aún en ese estado se negaron a hacerles un aborto para salvar la vida y una de las chicas, por ejemplo, ha quedado tetrapléjica, ¿no? Completamente mal. Entonces, digamos, no es solo el derecho de decir, bueno, pues yo quiero abortar porque sí, sino es el derecho a la vida, es la salvaguarda de los derechos que tenemos como personas, no como mujeres, es como personas, la cuestión simplemente de defender la vida. Los movimientos cristianos, católicos tienen mucho peso en Perú, imagino, ¿no? Sí, ese es también otro gran problema que también creo yo es de Latinoamérica, es porque la política y la religión van muy de la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú, digamos, el cardenal tiene mucha influencia en las decisiones políticas que se van a tomar y por ende los grupos pro vida también. Ahora, por ejemplo, en el Congreso hay una mayoría que es fujimorista y fujimorista quiere también decir, en fin, cuestiones religiosas, ¿no? Temas pro vida, temas contra el aborto, en fin, que son nocivos, digamos. En teoría, la política debería ser laica, no de otra manera, ¿no? Debería. ¿Cómo ve una periodista peruana, Danae, el estado de las cosas aquí en Francia, donde se está poniendo en tela de juicio incluso la ley del aborto que Simone Veil promulgara en los años 70? Uh-huh. Pues a mí lo cierto es que cuando uno llega aquí, uno tiene a veces muchos prejuicios, digamos, positivos, ¿no? Uno dice, bueno, Francia es el país de los derechos del hombre, aquí, bueno, las cosas deben ser más o menos magníficas. Pero lo cierto es que uno cuando va poco a poco leyendo, va viendo, va caminando la ciudad, se va dando cuenta que las cosas no son tan ciertas o no son tan de ese modo, digamos. Por ejemplo, hace poco la ministra de la Mujer aquí dio algunas cifras que son como para tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cada 3 días muere una mujer por violencia conyugal. Ahora, habría que ver si es solamente violencia conyugal, ¿no? Porque a veces también bajo el tema de la violencia conyugal dice, solamente es el marido el que la está matando, ¿no? O sea, pueden ser diferentes causas, pero esa ya es una cifra alarmante. O sea, y al año me parece que tampoco es tan, o sea, digamos, si cada 3 días muere una mujer, pues hay que sacar las cifras anuales y ver cómo es la cuestión, ¿no? Y además, otra cosa que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, el término feminicidio aquí en los diarios se usa muy poco, ¿no? Entonces, y también a veces
se trata de tapar o de disfrazar, digamos, lo que tú decías, que puede ser un crimen pasional, y se trata de hacer pasar como que estos feminicidios, que hay que llamarlos por su nombre, son como cuestiones muy marginales, ¿no? Como que pasaron en la banlieue, que no pasan en París, ¿no? Y hace poco hubo el caso de una chica, Aissatou, a la que la asesinaron, ¿no? Y hubo un plantón por ella. Pero entonces, digamos, lo que yo veo es que en los medios de comunicación el tema no se trata de manera tan, digamos, directa, que faltaría tal vez en el lenguaje poder decirlo más claro para que la gente también lo entienda y se dé cuenta que es una realidad, pues, ¿no? Como presidenta de Alerta Feminista, ¿has sentido una involución de la sociedad? Estamos volviendo atrás, más allá de los logros conseguidos en los años 70. Mm, pues esto es un poco paradójico, pero yo creo que me parece que al menos en el tema de los derechos de la mujer ha habido más bien, yo diría, una evolución. ¿Por qué? En el sentido de que estos problemas pasaban antes también. El problema es que nadie los decía. El problema es que las mujeres no se atrevían a hablar, ¿no? Entonces yo creo que cuando me refiero a evolución, me refiero a eso, a que ahora tal vez las mujeres nos estamos organizando, que esa es una cosa clave, la organización, para decir, hey, o sea, no vamos a permitir que estas cosas pasen, ¿no? Y yo creo que eso, digamos, es lo positivo. Por ejemplo, después del Ni Una Menos que hubo en Perú, el número de denuncias por violación, por violencias, se incrementaron. Y eso es, digamos, muy bueno, y es bueno en el sentido de que la gente se atreve a ir a la policía y denunciarlo, en vez de quedarse callado, porque el silencio también mata, ¿no? Es el miedo, muy a menudo, ¿no? Sí. Y el miedo y la vergüenza y digamos, en sociedades como la latinoamericana, digamos, o tal vez como yo voy a hablar del tema de la sociedad peruana, pues hay mucho miedo al que dirán, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo también comentaba con las chicas del grupo era que, por ejemplo, hasta 1997 en la legislación peruana, si a una chica, a una mujer la violaban, el violador, el atacante, podía disminuir o podía evadir la pena si se casaba con la mujer. 1997, ¿eh? O sea, digamos, eso es ahorita, no es tan lejos. Y eso porque parte mucho del germen machista que hay, de que lo que importa es salvar, ¿qué cosa? Las apariencias. No, si yo me caso contigo, entonces todo está bien, no importa si yo te pego, estás casada, ¿no? En fin, muchísimas gracias, Danae Rivadeneira, por haber estado aquí con nosotros. Por cierto, y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube también, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y sobre todo, permíteme también dar las gracias a Alexandra Erit, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de la emisión. Gracias de nuevo y que siga tu trabajo contra la violencia de género. Ok, muchas gracias. Gracias.